Entonces te decía hace un momento que pensáramos en nuestro gran deber, en nuestro gran deber. Y eso te quiero compartir esta mañana en este tiempo, nuestro gran deber. Yo no sé en cuál de todos pensaste. De pronto el que tiene su hogar como cabeza de familia dirá: mi gran deber es ser el proveedor de mi casa. El que tiene una responsabilidad en una empresa, mi gran deber es cumplir con lo mejor que pueda para que esta empresa salga adelante. El que tiene un negocio, el punto está diciendo: mi gran deber es esforzarme para que mi empresa, mi negocio pueda crecer. ¿Sí? El que tiene cualquier actividad va a querer expresar en ello. Ahora yo te quiero llevar un poquito a la parte espiritual. ¿Cuál crees tú que es tu gran deber como hijo de Dios? ¿Cuál crees tú que es tu deber como templo del Espíritu Santo? Tengamos en cuenta eso. Esta mañana seguramente esta palabra es una palabra de advertencia. Es un llamado seguramente que lo hago desde lo más profundo de mi corazón, pero también sé que hace parte del corazón de Dios. Y para ello un solo texto cortico, 4 palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Con este texto yo te quiero decir algo. Mi gran deber, y espero que sea suyo también, es cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Espiritualmente tu gran deber es cuidar la presencia de Dios en tu vida. Hace 8 días hablábamos de algo y hicimos un pacto, ¿verdad? Vamos a cuidar la presencia de Dios en este lugar. Y lo hicimos como pacto. Teniendo en cuenta esto, yo quiero decirte este consejo: no apagues el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted dice no apaguéis el Espíritu Santo, usted puede pensar que indiscutiblemente y literalmente el Espíritu Santo no podrá ser apagado. Nunca lo hará. Pero sí creo que el apóstol Pablo está hablando de los efectos, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida te va a llevar a que tú puedas vivir decentemente, por decirlo de una manera. Te va a llevar a que puedas vivir con orden y que encuentres en ese ser decente y vivir con orden siempre edificación. Todo lo que queremos hacer es que nuestra vida se edifique, y quiero que usted pueda tener esto en cuenta. Miren que la palabra original para referirse, para apagar, es aquella palabra que se refiere a extinguir el fuego. ¿Sí? Apagar es extinguir el fuego. Ustedes saben, aquí por ahí está guardado y que el extintor, ¿cierto? Cuando uno en la calle, la Biblia decía algo y en la vía usted lo llama, la gente del tránsito, a uno lo primero que le piden ahora es el equipo de carretera, ¿cierto? Y lo primero que sacan del equipo de carretera es el extintor. Y el extintor es un elemento preventivo, ¿para qué? Para apagar el fuego. Entonces aquí la palabra apagar hace referencia a eso, a algo que extingue el fuego. Por eso entonces nosotros podemos concluir que el Espíritu Santo es comparado con el fuego que se puede apagar. Escúchame, literalmente al Espíritu Santo nadie lo puede apagar, pero sí los efectos de Él en nuestra vida. Y es a eso que se compara entonces el Espíritu Santo con un fuego que se puede apagar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, entre el versículo 1 y el 3, que cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Lenguas como qué? De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, vemos que Pablo le envía una palabra al apóstol Timoteo. Y en esa palabra él le hace una advertencia, ¿sí? Le hace un llamado, que es lo que creo que está en mi corazón y en el corazón de Dios, hacérnoslo a nosotros en esta mañana. Y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Entonces, en estos versos que hemos leído, dice, no apaguéis el Espíritu. En otro verso dice, lenguas como de fuego. Y en el tercer versículo
dice, aviva el fuego. Con estos 3 versos te quiero llevar a que tú y yo podamos entender, comprender un poco la asociación que tiene el Espíritu Santo con el fuego. Escúchame, el Espíritu Santo no es un fuego, es como un fuego. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo no es una paloma, sino que descendió en forma de paloma. Y ese fuego es el que Dios quiere que su iglesia cuide. Es allí donde me tomé el trabajo de colocar el título. Mi deber es cuidar el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Tu deber es cuidar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Si yo lo cuido y usted lo cuida, esta iglesia se vuelve una iglesia que cuida la presencia de Dios. Y el pacto que hicimos hace 8 días, vamos a cuidar la presencia de Dios, consiste en eso, en que usted y yo cuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios ha colocado de su Espíritu en usted. El Espíritu Santo mora en usted. Y es su responsabilidad. Usted y yo somos responsables de esa presencia en nuestra vida. Y si usted y yo aprendemos a ser responsables de ello, nuestra iglesia será la iglesia en la que cuando tú vengas de donde vengas, cada que usted sale de su casa y viene a este lugar, hay una nube de la presencia de Dios que sale con usted. Y cuando llegamos al lugar de reunión, esa nube se posta sobre este lugar y la gloria de Dios cubre esta casa. Amén. La gloria de Dios cubre esta casa de una manera impresionante. Entonces podemos afirmar que la influencia, los efectos y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida pueden ser apagados. Debemos ser conscientes de ello, de que su influencia, sus efectos y su obra en nosotros puede ser apagada, ¿sí? Y si llegásemos a pensar, bueno, ¿qué he hecho yo o qué hago yo para que esta obra se efectúe? Quiero decirle que para esa inquietud hay muchas razones por las que podemos apagar al Espíritu Santo. Creo que tengo 6 aquí. El pecado, la dureza del corazón, la indiferencia, la ingratitud, la negligencia y el corazón cargado por los afanes de la vida. Estas cosas son nuestros enemigos para que la obra de apagar al Espíritu, los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida, los podamos encontrar. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Dice, mirad también por vosotros mismos. Por favor, mire, yo quiero que usted le ponga cuidado. Me llamaba la atención cuando lo leía. Dice, mirad por vosotros mismos. No dice que los líderes miren por usted ni que el pastor mire por usted. Es nuestro deber. Pero mire lo más interesante. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo miraba que si estábamos, hay algo que va a suceder en tu vida y en mi vida, es no apagaremos al Espíritu Santo. Y el consejo bíblico es bien especial. Romanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Y yo sé que muchas veces de las cosas que en la tierra requieren diligencia, usted no es perezoso. ¿Cuántos hemos tenido que salir antes de las 5 de la mañana a hacer una vuelta médica? Si alguien de los que tenemos trabajos independientes nos llaman para un trabajo de buena retribución, ¿usted qué hace? O sea que si voy. O nos llama y dice, ¿no puedo ir mañana? Uno dice, para mañana es diligencia. Somos diligentes para las cosas de la tierra. Pero hay algo más grande por lo que usted y yo tenemos que ser diligentes, y es cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando alguien te diga, oremos, cuando alguien te diga, estudia la palabra, cuando alguien te diga, vamos y congreguémonos,
También mi esposa, de la condición, ayer me decía, yo quisiera ir. Yo le dije, si te cansas en este sofá, allá una silla de estas no va a ser lo más cómodo. Y los que han visto esta semana, a veces me sorprendo, ¿cierto? La forma que ella tiene. Y yo digo que no se ve bien, ¿cierto? Pero ella dice, está tan bonita la gloria a Dios, porque y comienza a adorar a Dios y a colocar esa música que a ella le gusta y comienza uno a decir, wow, aún en los momentos difíciles, cuando amamos a Dios, percibimos que Él está cerca y estamos cuidando esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Y si la cuidamos allí, hermanos, tendrá un efecto sobre la familia y sobre la congregación. Amén. Miren lo que dice Efesios 4:30. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. Ya sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y tiene todas estas características de una persona. Y entre ellas, la recomendación del apóstol Pablo es, no contristéis al Espíritu Santo. Y me puse yo a leer y a buscar y dice, bueno, ¿qué contrista al Espíritu Santo? Y lo que encontré es fuerte, y yo se lo voy a soltar. Algunos ejemplos bíblicos de contristar al Espíritu Santo. Y yo miraba algo que el Espíritu Santo se contrista cuando mentimos al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo tremendo? De que pronto usted quiere tener al Espíritu Santo de frente para poder pensar que le está mintiendo. Pero tú ves la historia de Ananías, el esposo de Zafira, en Hechos capítulo 5, creo que el versículo 3, habla de ese momento. Y ahí habla de algo, ¿cierto? El apóstol le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ananías no le había hablado al Espíritu Santo, él le había dicho a la iglesia. Ananías le había dicho al concilio de la iglesia de ese momento que iba a vender una hacienda, una propiedad, y que todo el dinero de esa propiedad lo iba a dar para la iglesia. Y el apóstol le dice, no le has mentido a ningún hombre, le has mentido al Espíritu Santo de Dios. Y eso contrista, y es tan tremendo este contristar al Espíritu Santo, que usted sabe lo que le pasó a Ananías. No lo voy a recordar para que no se asuste. Pero también usted mira que el Espíritu Santo se contrista cuando lo tentamos, cuando tentas al Espíritu Santo. Y ahí mismo en el capítulo 5, versículo 3, está la historia de Zafira. Y el apóstol le dice, mira, los que acabaron de entrar vienen de enterrar a tu marido y te van a sacar a ti también. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? No tentó al Espíritu Santo, convino con su esposo cambiar lo que había dicho primero y entristecer al Espíritu Santo. Esta pareja les trajo, ahora sí les digo, muerte. Pero otra cosa que contrista al Espíritu Santo es cuando lo resistimos. ¿Y sabes qué es resistir al Espíritu Santo? Y cuando se desobedece, nuestro corazón se vuelve lleno de grosura. Y es la expresión que tiene el apóstol Esteban cuando le dice a su pueblo, ustedes afrentan al Espíritu Santo. Eso entristece al Espíritu Santo cuando tú y yo lo afrentamos. Pero también cuando blasfemamos del Espíritu Santo. Todo pecado, dice la Biblia, que cometamos será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Encontraba que entristecer al Espíritu Santo es un tremendo peligro. Trae tremendas consecuencias. También encontramos que la palabra de Dios dice que en Hebreos 10:29 habla del que pisoteare la sangre de Cristo. Esta mañana yo me quebrantaba cuando volví a mirar el mensaje. Y yo decía, ¿quién quebranta? ¿Quién pisotea la sangre de Cristo? Los hijos de Dios, los que lo hemos recibido, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y cuando hacemos eso, entristecemos al Espíritu Santo. Y yo decía, qué peligroso es entristecer al Espíritu Santo. Entonces, la advertencia de Pablo de no apagar al Espíritu Santo también tiene que ver con ignorar o restarle importancia a los dones del Espíritu. Nosotros creemos que Dios obra soberanamente. Bueno, yo creo que Dios obra soberanamente,
Él lo puede hacer directamente o Él puede usar cualquier cosa. Pero el resultado de esa cualquier cosa que Dios usa, hermanos, allí está lo que Dios nos ha regalado. Ahí está el don de Dios para nosotros. Los dones que tú tienes. Yo te dijera, levante las manos el que tiene un don de Dios, seguramente que todos levantaríamos la mano. Pero escúchame lo que te acabé de decir, ¿sí? Ignorar ese don que Dios te dio. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar el don, porque si no lo avivamos, lo estamos ignorando. Si no lo avivamos, le estamos restando importancia. Y cuando hacemos eso, entristecemos, contristamos el corazón del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene un don de Dios en su vida? ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Lo has ignorado? ¿Vives una vida en desorden y le restas importancia a lo que Dios te dio de tanto valor? Esta es la preocupación de Pablo por Timoteo. Y yo voy a decirte algo, es la preocupación de Dios por mí y por usted. Es la preocupación de Jesús por mí y por usted. Y el Espíritu Santo está esta mañana hablando a nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo está interesado en que nosotros no vivamos y pasemos por eso, porque Él quiere ser el Dios de nuestra vida, el que reina y llena cada espacio de nuestro ser. En 1 Corintios 14:39 se menciona el don de lenguas. Pero cuando tú lees, también usted va a encontrar que algunas veces los dones espirituales se vuelven controversiales. Y cuando los dones espirituales se vuelven controversiales dentro de la iglesia, vienen las divisiones en la iglesia. Muchas denominaciones han salido simplemente porque han habido controversia en los dones espirituales. Pero hermanos, Dios no nos llamó a vivir en esa actitud. Nos llamó a vivir bajo su abrigo, a vivir bajo su amparo, a vivir bajo su gloria, a vivir bajo su presencia. Y cuando vivimos allí, hermanos, no habrá nada. Entenderemos, le daremos el valor al don espiritual, le daremos el honor al Espíritu Santo, y Él vivirá en medio de nosotros haciendo tremendas maravillas, porque es su promesa para su iglesia. Entonces, no apagues el Espíritu Santo. En la versión gringa, en la versión inglesa de King James, lo traduce de la siguiente manera: no pongan afuera el fuego del Espíritu Santo. ¿De qué va el día? Cuando una fogata, una chimenea, en las casas donde hace frío, en los tiempos de frío, en los tiempos donde hay estaciones de invierno, se usa la chimenea ¿para qué? Para abrigar la casa, ¿verdad? Y yo miraba esto que dice esta versión: no pongan afuera el fuego del Espíritu. Iglesia, si nosotros no le abrimos la puerta, si nosotros no lo amamos, si nosotros no lo arropamos, si nosotros no abrimos el corazón, Él se quedará afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta, ¿dónde está? Afuera. Pero si alguno oye y abre, dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere estar dentro de ti. Él quiere que si te llamó a que tú seas y yo seamos templos del Espíritu Santo, Él quiere llenar tu vida con su presencia. Pero tenemos que cuidar esa presencia. Voy a decirte algo: la presencia de Dios está aquí, no en la atmósfera de este lugar, sino en tu vida y en la mía, y de tu vida y de mi vida. Entonces esta atmósfera se llena de eso que está en tu vida. Por eso la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios está encendiendo, voy a decirlo así, yo creo que Dios está encendiendo un fuego en medio nuestro, y lo está encendiendo, amén. Pero déjeme darte un consejo personal, y voy a decirlo con todo el respeto, y creo que también viene del corazón de Dios. Mientras tienes esto en tu mente, quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 y 9, por favor. Libro de Jeremías, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Verso 9. Y dije: no me acordaré más de él.
ni hablaré más en su nombre. Miren lo que había dicho. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. De pronto nos quedan cosas, pero yo encontré, esta versión también la tienen todos en su teléfono, creo, en la versión, traducción del lenguaje actual, y te lo voy a leer, los dos mismos versículos, y quiero que le ponga cuidado. Escúcheme por favor. Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Versículo 9. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Tus palabras son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me he podido quedar callado. Ese es el fuego del Espíritu. Anoche estábamos en casa y de pronto tuve una llamada y era una de las señoras que mi esposa le compartió en el hospital. Son los dueños de un buen restaurante en Popayán también, carrera novena 17 de la otra esquina, donde antes quedaban las gardenias. Nos llamó, o la llamó a ella y le dijo: doña Sofía, yo quiero pasar a saludarle. Y yo decía, a veces nos queremos quedar callados, pero esa palabra, yo oía antes de que mi esposa le compartiera, decía, yo le ponía cuidado a lo que usted decía. Los médicos llegaban y sacaban la historia y decía, mujer de 60 años, diabética y no sé qué. Pero el examen dice que la hemoglobina está en 90 y que no sé qué. Y ella decía, mi esposa a veces no tuvo que hablar. Lo que los médicos decían, lo confrontaban con los exámenes médicos que había. Y ahí había un testimonio. Amén. Eso hace Dios. Y eso abona el terreno, ¿para qué? Para que el fuego que hay en nuestros labios, nuestra boca no se quede cerrada, sino que tengamos que decir y decirle a la gente que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y ese fuego Dios lo está enviando sobre este lugar. Y yo sé que lo está enviando sobre este lugar. Y te dije a un momento, pero quiero darte un consejo personal que anhelo y creo que también es el consejo de Dios. Es: no debemos apagar el Espíritu Santo. Es tu deber, es el llamado que Dios nos hace esta mañana a que este fuego siempre esté encendido. Iglesia, este fuego del que habla el profeta Jeremías no es el fuego que tú conoces, no es la llama que tú conoces, que nosotros conocemos. Esta palabra viene del original, que es Esh. ¿Alguna vez te hablé de Esh? Sí, E-S-H, Esh. Ese es el fuego de Dios. El fuego de Dios, y se representa, como lo ve en Jeremías, como un carbón encendido que tiene la capacidad de encender un fuego. ¿No te parece maravilloso? Pues esto sí te debe pasar de esa manera. Iglesia, allá es donde Dios nos quiere llevar. Que tú y yo seamos un fuego que provoca un incendio. Amén. Usted y yo podemos llegar a ser un fuego, un carbón que provoca un incendio. Y yo sé que esta mañana Dios está soplando sobre este lugar. Recuerdan que Moisés tenía 80 años cuando estaba trabajando en el desierto como pastor, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿sí? En una tierra extranjera, bien lejos y en el desierto. Pero antes de ir allá, Moisés fue en su juventud, fue alguien importante, ¿sí? Moisés fue hijo de la hija de Faraón, uno de los gobernadores más grandes de la tierra en la antigüedad. Y Moisés, viviendo como Faraón, preparado para gobernar, estando allí, creyó y allí quiso convertirse en el libertador de su nación, pero fracasó. Y cuando fracasó, tuvo que huir hacia el desierto y vivir allá en una tierra extraña. Yo no sé si usted se puede imaginar.
Un hombre viviendo en un palacio real, con todo a su disposición, tener que abandonarlo y aparecer en el desierto, solo, con lo único que llevaba puesto, su ropa, sin saber a dónde iba a llegar. A mí me parece que es un momento totalmente crítico en la vida de una persona. Amén. Pero miren, después de 80 años, allí en el monte de Dios, Moisés tiene una tremenda visión. Y en esa visión ve una zarza ardiendo en fuego. Alguna vez les hablé de que en el desierto es normal que las zarzas se enciendan. Entonces para Moisés ver una zarza arder era ¿qué? Algo normal. Algo que él había vivido en cada momento. Veía como una zarza de un momento a otro, veía el humo y veía cómo se encendía. Ya él tenía esas experiencias vividas. Pero Moisés notó algo extraño en su visión. Y Moisés viene y pone cuidado. Y se da cuenta que la zarza arde, 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 arde y no se consume. Algo raro estaba pasando allí. Algo raro que no le cabía en la cabeza a Moisés. Él estaba acostumbrado a ver que las zarzas ardían y se consumían, ¿cierto? Ahora estaba viendo algo que no le cabía en su cabeza. Entonces tomó una decisión. Y la decisión fue acercarse para tratar de descubrir, acercarse para tratar de entender la visión que estaba delante de sus ojos. Hay una visión de Dios para esta casa. Y muchos la conocemos. Pero necesitamos detenernos a observarla y a verla. Porque no es simplemente lo que tú oyes, es lo que tú debes hacer. Moisés, ¿qué hizo? Esto me pasa todos los días. Usted viene hoy aquí y Dios lo toca con su presencia. Pero va a llegar un momento en que tus ojos van a ser abiertos. Aquí tomo una palabra de la hermana Hermencia. Ella me decía, pastor, estuve orando por la casa de oración. Y Dios me mostró una visión de ceguera. En los vecinos y hasta en nosotros mismos como iglesia. Y comencé a guerrear por eso. Y peleé por eso. Y en la noche una tremenda reunión llena de la presencia de Dios. Porque Dios quiere que tenemos la visión, pero que nos detengamos para que entendamos y veamos con qué tenemos que luchar. Y nosotros hoy estamos descubriendo aquí que no es que Él venga y pase y te toque y haga algo. No, es que nuestro entendimiento sea abierto para que comprendamos que eso que te parece que ya lo estás viviendo constantemente, sepas que es la presencia de Dios la que debes honrar y a la que debes cuidar. Y yo le dije que Él se acerca para entender esa visión que estaba viendo. Mientras se acercaba a esa zarza que lo había impresionado, una voz salió de esa zarza y le dio una orden que fuera a Egipto. Amén. Que fuera a Egipto a libertar a su pueblo. Él lo había querido hacer 40 años atrás. Lo quiso hacer y no pudo. Ahora, después de un proceso, el Dios de los cielos, el Dios que le dio la vida, el Dios que lo preservó cuando todos los niños morían y fue aceptado, recibido por la hija de Faraón para un propósito, era este el momento en que Dios viene y le envía a ser libertado de su pueblo. Yo no sé si usted puede pensar por un momento cuando Moisés regresaba a su casa ese día. Yo no sé si usted puede imaginar la expresión de su rostro cuando iba a estar delante de su familia. Yo no sé si usted puede pensar en un momento que lo más probable era que su familia no lo iba a entender. Y al no entenderlo iba a pasar algo. Cuando él les iba a decir, mire, me llegó un mensaje y tengo que ir a Egipto. Que seguramente su familia le decía, pero ¿cómo, Moisés? Allá te odian, allá te quieren matar. Pero yo no sé si usted se imagina a Moisés lleno de la presencia de Dios, lleno de esa frescura de su espíritu, que seguramente mira a su familia y les dice algo impresionante, con una tranquilidad increíble, porque vio un fuego. Y era verdad. Y ese fuego no lo pudo resistir. Mejor dicho, se lo digo así. Él dijo, vi y sentí el fuego de Dios tocando mi corazón y no pude decir que no. Cuando tú sientes una inclinación así, yo no veía a los hermanos que fueron a Santa Elena. Hermanos, vayan, porque cuando ustedes van haciendo la voluntad de Dios, Dios va a seguir haciendo algo en esa familia. Dios lo hizo con Moisés, ¿cierto? Dijo, tengo que ir, porque
Yo vi, yo sentí, yo percibí que era de parte de Dios y esa voz me quema acá adentro y tengo que ir porque no puedo resistir ello. ¿Recuerdas de Jeremías? Algo parecido, ¿cierto? Entonces, mire, otro momento especial en los días de Israel fue cuando Israel estaba dividido. El reino se había dividido y el reino del norte había perdido toda sensibilidad espiritual. Ellos se habían olvidado totalmente, se habían alejado totalmente de Dios. Pero quedaba un profeta, Elías. Sí, Elías, el que había orado, el que había profetizado de que no llovería, ni caería lluvia, ni rocío del cielo por 3 años y medio. Y al final usted ve que el cumplimiento de esa palabra fue que hubo una tremenda sequía en la nación, ¿cierto? Pero al cumplirse el tiempo señalado por Dios, Elías hizo que todo el pueblo se reuniera en el monte Carmelo. Y pidió también allí que se reunieran los profetas de Baal. Sí, aquellos profetas que habían engañado al pueblo. Sí, aquellos profetas que condujeron al pueblo de Dios a adorar a Baal, que era un Dios falso. Estaban allí, todo el pueblo de Dios. Y Elías dijo, quédense ustedes también. Y ya ustedes saben que Elías desafió tremendamente. Hizo un desafío. Les dijo, vamos a hacer un sacrificio. Ustedes hacen un sacrificio, yo hago un sacrificio. Y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios de Israel. Amén. Y eso pasó, hicieron eso. Y los profetas de Baal, ¿qué hicieron? Clamaron todo el día y no pasó nada. Pero cuando Elías comenzó a restaurar el altar de Dios, cuando Elías comenzó a limpiarlo, cuando Elías comenzó a traer las piedras para organizar el altar, cuando Elías arregló la leña, y si algo faltaba, dice, hagan una zanja alrededor del... Y después como que si algo faltara, dice, vayan, traigan agua y échenle agua a la leña, a la ofrenda y al altar. Échenle tanta agua que corría el agua y llenó la sequía que estaba alrededor del altar. ¿Está viendo el cuadro? Trato de describirlo lo mejor que puedo. Ahora, cuando usted mira eso, después Elías pide que descienda fuego del cielo. Eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Voy a decirlo así. Elías clama, el cielo se abre, desciende fuego, consume la ofrenda, consume las piedras, consume el agua y aún el polvo. Eso no lo hace cualquier fuego, eso lo hace el fuego de Dios. Y ese mismo fuego de Dios hoy está cayendo sobre este lugar. Yo no sé si tú levantaste un altar esta mañana para venir a este lugar. No sé cuánto trabajaste y no sé cuánto esfuerzo hiciste, pero vengo a decirte en esta mañana, que Dios tiene el poder para hacerlo, que Dios va a derramar un fuego sobre este lugar, que Dios va a derramar un fuego sobre tu vida. Y no importa lo que haya, no importa que haya caído agua, no importa que esté posada, no importa que la leña esté mojada, no importa que el sacrificio esté mojado. Lo que importa es que si crees, el fuego de Dios caerá sobre ese lugar y tú serás bendecido y verás la respuesta de Dios de una manera especial. Aleluya. Después de esto el pueblo comenzó a postrarse. Después de esto el pueblo comenzó a adorar. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si ayer este mismo pueblo estaba postrado delante de Baal, adorándolo. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Yo creo que alguien dentro del pueblo se puso de pie y gritó. Y aquí es cuando yo quiero decirte, cuando Dios haga algo en tu vida, no te quedes callado. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. El pueblo comenzó a adorar, comenzó a decir, Jehová es Dios. Comenzó a adorar, Jehová es el Dios de Israel. Pero si el día anterior, yo creo que alguien en medio del pueblo se levantó y comenzó a ponerse en pie y a gritar, fue el fuego de Dios vino. Fuego de Dios vino y avivó mi nación. Y yo estoy creyendo que el fuego de Dios está cayendo sobre este lugar para avivar tu vida y para avivar esta iglesia. Yo
Yo lo creo. E hizo que se acercaran al verdadero Dios. Y eso que va a pasar, va a hacer que muchos se acerquen a este lugar por causa de la presencia de Dios que está honrando este lugar. Amén. Esa presencia está honrando este lugar. Miren que al leer el texto de Jeremías podríamos concluir algo. Creo que cabría una pregunta. Jeremías, ¿por qué sigues predicando? Jeremías, ¿por qué sigues profetizando si el rey y todo este pueblo te quiere matar? Pero miren lo interesante. Si leímos con atención, usted va a encontrar allí, en el labio de Jeremías está la respuesta. ¿Qué dijo Jeremías? Yo no quería seguir hablando de su nombre. Yo no quería seguir hablando en su nombre. Pero había dentro de mí un fuego metido en mis huesos y no podía resistirlo. No importa lo que esté pasando. Ahora entiendo por qué muchas veces cuando hasta hice cartas para decir ya no quiero seguir en este lugar. Mónica vivía en la parte de este lado y estamos pasando algo tan difícil que yo hice una carta. Le golpeé a Mónica, vio, pasé por aquí. Y cuando saqué la carta para leerla, para leérsela a Mónica, llegó Liliana. Y ella así como siempre entra con esa sonrisa, ¿cierto? Con esa gracia. Y así sonriendo y dice, ay, qué bueno que lo encuentra aquí porque traigo una palabra de Dios para usted. Y la palabra que ella trajo fue como esto. Pero esa palabra avivó este fuego que había dentro de mí. Quiero decirte que muchas veces, no sé cuántas veces, Wilmer, otro hermano, David Javier, muchas veces quisimos no seguir. Y cuando las fuerzas no están, cuando las circunstancias no están, nos va a pasar lo de Jeremías. Jeremías, ¿para qué sigues profetizando? Jeremías, ¿para qué sigues predicando si este pueblo te quiere matar y el rey también? Pero hay un fuego. Amén. Y ese fuego está cayendo hoy sobre este lugar. Y ese fuego va a llenar tu vida. Y tu vida no va a ser igual de hoy en adelante. Porque ese fuego va a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Sabes? Ese fuego es el Espíritu Santo. Ese fuego es el Esh de Dios que Jesús nos dejó. Y no es solamente para que leas la historia. No es solamente para que leas la historia de Jesús, la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. No es únicamente para que leas la historia de 1548, la gran reforma de Martín Lutero. No es de 1904, el avivamiento de Gales. No es en 1908, el avivamiento de Azusa. No es únicamente para la historia. Ni es únicamente, ay, voy a esperar que pasen los días del futuro para ver la gloria de Dios. Vengo a decirte esta mañana que ese fuego es para nosotros hoy, que ese fuego es para nosotros. Es para ti y es para mí. Iglesia, Él es el que hace este llamado. Él es el que hace este llamado. Y yo quiero que esta palabra nunca la olvidemos. Yo anhelo con todo mi corazón que a través de este mensaje el Espíritu Santo imprende, fije, selle, marque su corazón de tal manera que el fuego arda en sus corazones de hoy en adelante hasta que Cristo venga. Por eso a los 8 días cuando yo oraba en las madrugadas y yo vi un lugar de oración. Y vi este lugar de oración. Y me sorprendí porque era arriba. Bueno, yo me vine de la casa, yo les conté los 8 días, ¿no? Yo me vine de la casa con ese pensar. Como llegué un poquito tarde, de las pocas veces que llego después de... Y cuando yo lo vi, inmediatamente dije, no es allí, es arriba. Y le dije a los hermanos, allá va a estar abierto, para que el que llegue no se quede aquí, sino que suba a orar. Y gracias por lo que hicieron. Yo le dije, ¿quién estaba conmigo acá abajo? Y yo le dije, a Jairo, le dije, Dios va a traer respuesta de lo que estamos haciendo en secreto. Amén. Y lo vamos a ver en este lugar. Amén. Dios poco a poco nos va llevando a esa dimensión a la que Él nos quiere llevar. Él hace los llamados. Isaías, al momento de ser llamado por Dios, vio su gloria, vio su trono y vio que todo se estremecía. Tanto que tuvo que decir, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios
y habito en un pueblo inmundo de labios, y mis ojos han visto al Rey Jehová. Al leer la Biblia vemos como un ángel toma un carbón encendido, el Esh de Dios. Tomó un carbón encendido y tocó la boca de Isaías. Y más adelante dice, oyó una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá en mi nombre? Y este hombre, bajo ese fuego del Espíritu Santo, se levantó y le dijo, Señor, heme aquí, envíame. El fuego de Dios debe estar. El fuego de Dios debe estar en la boca de los pastores. El fuego de Dios debe estar en el pueblo que ora. El fuego de Dios debe estar en el púlpito. El fuego de Dios debe estar en quienes ministran la adoración musical. Y el fuego de Dios debe estar en toda la congregación. El Señor dice, en estos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo lo creo. Que lo va a derramar sobre mí, que lo va a derramar sobre los predicadores de este lugar, que lo va a derramar sobre los que administran la alabanza y la adoración espiritual en este lugar, que Dios lo va a derramar sobre toda la iglesia, porque no es promesa de un hombre, es promesa de Dios. En los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo te digo, prepárate, porque no es toda carne, no somos nosotros y el borracho de la esquina, no, es en toda carne en la iglesia del Señor, es en toda carne, son los que han recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y si usted lo recibió, prepárese, porque hoy Dios va a pasar por este lugar trayendo un carbón encendido para tocar a aquellos que dispongan su corazón. Iglesia, esta es la razón por la que les dije al inicio que este mensaje era una palabra de advertencia. Y la advertencia es, ¿cuál fue la advertencia para Timoteo? Aviva el don de Dios que está en ti. Usted que está aquí, usted es portador del don de Dios. Amén. ¿Por qué dudas? Si estás aquí, es para eso. Sí. Y la advertencia de hoy es no apagar al Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿qué cosas de las que dijimos como ejemplos que apagan y entristecen al Espíritu Santo están en tu vida? El llamado y la advertencia es no apagar al Espíritu, ¿sí? Y avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Hablamos de 5 cosas que entristecen al Espíritu Santo: mentir. Después la esposa se confabuló con su esposo, ¿sí? Y irritó al Espíritu Santo. Después hablamos de resistir al Espíritu Santo, y que resistir tiene que ver con desobedecer. Después hablamos de pisotear la sangre de Cristo. Y usted y yo, por nuestra manera de vivir, le damos gloria a la sangre o la pisoteamos. Y número 5, dijimos que tienes que hoy permitir que el fuego del carbón encendido las queme y no quede residuo en tu vida, para que te levantes a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Quiero que recuerden esto que ya una vez les compartí también. En Asia hubo un tremendo mover del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo. Empezó en la ciudad de Éfeso, y toda Asia conoció el poder del Evangelio. Había milagros, habían sanidades, había salvación. 3 años maravillosos, 3 años de un avivamiento poderoso, de un mover espiritual bajo el liderazgo del apóstol Pablo. Pero usted lee que años después Dios le habla al apóstol Juan y le envía una carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y la carta decía, parte de la carta decía esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu celo, que descubres a los que se llaman profetas y no lo son, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Iglesia, y el fuego se fue. Algún día leerán la historia de Éfeso, y la Éfeso que usted vio aquí en la Biblia
el Éfeso que hoy solamente quedan ruinas. Te digo algo más todavía. Fue tanto, es tanto lo que se apartaron de Dios, que hoy en lo que es Éfeso no hay una iglesia cristiana. El peligro cuando contristamos al Espíritu Santo. Ananías murió, Zafira murió. Los que condenaron a Sebastián, muchos de ellos murieron. El peligro que es pisotear la sangre de Cristo, aquel que vuelve atrás después de haber sido lavado con la sangre del Cordero, y el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ojo, que blasfemar contra el Espíritu Santo comienza cuando yo comienzo a hablar mal de mi hermano. Empiezas por ti, sigues con tu hermano y terminas con el Espíritu Santo. Y cuando tú ves en la iglesia obrando a Dios, hermanos, adore a Dios. Pero ojo con decir cosas que te pueden acarrear tremendo peligro. Éfeso vivió salvación, sanidad, milagros. Y hoy, de Éfeso y sus ruinas, ni siquiera hay una iglesia cristiana. El peligro de entristecer al Espíritu Santo. Sí, recuerda, literalmente no lo puedes apagar, pero si vivo de una manera, Él nos abandona y quedamos como sin nada. Amén. Entonces, luego de eso que te acabo de decir, el Espíritu Santo, el fuego se fue. Esto es lo que quiero que usted nunca olvide. Iglesia, nunca debemos olvidar las palabras del apóstol. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. No apaguen el fuego del Espíritu. Iglesia, porque si perdemos la pasión, si perdemos el anhelo, si perdemos el primer amor, corremos el peligro de que Él quite el candelero que ha puesto en este lugar y lo lleve a otro lugar. Iglesia, Dios colocó un candelero en Huellas de Restauración. ¿Y para qué sirve un candelero? Para que haya luz. En este lugar hay luz. Pero si usted y yo no cuidamos esa luz, esa presencia de Dios, va a llegar el momento en que Dios quitará ese candelero y lo llevará a otro lugar. No somos indispensables en la obra de Dios, somos necesarios. Pero si nosotros no hacemos las cosas así, hermanos, Dios sí la hará. Porque Él dice, de tal manera amé al mundo que envié a mi Hijo para que muriera por nosotros, y todo aquel que en Él creyere sea salvo. Si tú y yo nos quedamos quietos, Dios levantará a otro. Pero su anhelo y su diseño no terminan sino cuando Él aparezca en las nubes. Yo no sé usted qué va a hacer. Yo no sé usted qué va a hacer con la presencia de Dios. Yo no sé usted qué va a hacer con la gloria de Dios. Yo no sé usted qué va a hacer con la unción del Espíritu Santo sobre este lugar. Recuerden, ahora sí entiendo por qué en 8 días hicimos un pacto. ¿Cuál era? Vamos a cuidar la gloria de Dios en este lugar. Amén. Y hoy tiene esta afirmación de Dios para nuestra vida. Yo espero que no hagamos lo de Abinadab, ¿sabes? Abinadab no valoró la presencia de Dios a pesar de que la tuvo 20 años en su casa. Yo no quiero que nos pase lo de Usa. Ahí estaba esa caja en ese rincón de la casa y se acostumbró a verla. Y se acostumbró a verla y no la honró. Y ya saben ustedes lo que le pasó. Yo no quisiera que abandonemos como hizo David la primera vez. Creo que esto no lo habías oído. El valor de un amigo a esa maravillosa presencia. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros no venimos a una reunión por cuidar la presencia de un amigo? No, pastor, hoy no voy porque tengo una misa. ¿Qué estás cambiando? ¿Sabes cuál es mi sueño? Yo no quiero que ninguna de estas cosas nos suceda. Por favor, no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Yo tengo una palabra de ánimo de parte de Dios para tu vida. Y es que avivemos cada día el don de Dios que está en nosotros. Avívalo cada día. Avívalo. Sí.
Iglesia, Dios mora en medio nuestro. Iglesia, Dios mora en medio de su pueblo. Y aquí está el llamado, aquí está la advertencia. Nuestra misión es proteger ese fuego. ¿Quiénes lo van a hacer? Es una pregunta que sale. Pero recuerden que todos nosotros somos responsables de esta tarea. Si te paras aquí, en el piano, en la batería, en la guitarra, con el micro va a cantar, un momento a predicar, y aquel que está ahí en el asiento dice: yo aquí estoy de frescura. De todos es la responsabilidad. Amén. De esta tarea. ¿Saben una cosa? Miren, Jesús fue a Nazaret, y en Nazaret no pudo hacer milagros por la incredulidad de esa ciudad. Su ciudad fue su ciudad, donde estaba su gente, donde había nacido. Yo decía: Señor, y aquí cabe un consejo: cuidémonos de los que dicen ser cristianos y no creen en el poder de Dios. Cuidémonos. Esas personas no deben ser tu círculo cercano, porque esas personas se van a convertir en elementos que van a apagar tu fuego. Ministros de esta casa, iglesia en general, tengamos cuidado con las muchas ocupaciones, porque las muchas ocupaciones apagan el fuego de Dios. ¿Saben una cosa? He estado observando no solamente en nuestra iglesia, sino en la iglesia del Señor. Y yo puedo ver que el creyente tiene tantas cosas que hacer. ¿Sabes qué es lo impresionante? Y en ese hacer, Dios no está presente. Y todo este ajetreo apaga el fuego de Dios. Esta es la razón por la que Él debe ser el primero en mi vida, el primero en mi hogar, el primero en mi familia, y el primero en Huellas de Restauración, y el primero en la Iglesia de Cristo en Colombia. Él debe ser el primero. Mire que en la iglesia de Jerusalén los discípulos estuvieron tentados entre predicar y atender las mesas. ¿Sí? Estuvieron tentados a eso. Pero usted mira allí que tomaron una resolución y resolvieron hacer algo. Escogieron a 7 personas llenas del Espíritu Santo para que atendieran ese asunto, y ellos se ocuparían en la oración y en la predicación de la palabra para mantener el fuego encendido. Bueno, para concluir, quiero hacerles un llamado. El llamado es: aviva el fuego del don de Dios que está en usted. Avive el fuego de Dios que está en usted. Manténgalo encendido. Yo espero que de hoy en adelante Dios siga soplando sobre este lugar. Mi oración es: Dios, aviva tu obra. Mi oración es: Dios, sopla de tu espíritu y aviva tu obra en medio de estos tiempos que la iglesia está viviendo. Pero si alguien se está preguntando ahí: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Mira, la forma. Un consejo. Recuerde que Dios es soberano. Simplemente te doy un consejo. La forma que tú lo puedes hacer es: mantén comunión con Jesús. Mantén comunión con Jesús. La Escritura nos dice que la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Con todos nosotros. ¿Saben qué decían de los discípulos? Se nota que andaban con Jesús. ¿Saben qué decían de ellos? Se notan, hablan como Jesús. Se notan, ministran como Jesús.
Otros decían, mire, se parecen a Jesús. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los discípulos habían tenido comunión con Jesús. Y hoy nuestra comunión, la palabra de Dios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión con el Espíritu Santo te va a llevar a que vivas una vida diferente. Con esto les quiero decir que un creyente que tiene comunión con el Espíritu Santo se conoce. Se conoce ¿por qué? Porque habla de Jesús. Se conoce ¿por qué? Porque cuenta de Jesús. Se conoce ¿por qué? Porque tiene fe y tiene esperanza aún en los momentos más críticos que viva. Y eso es lo que se necesita en este tiempo. Púlpitos llenos del fuego de Dios.